Muchísimas gracias. Itzel Delgadillo, estudiante de la maestría en Ciencia Política aquí en el colegio. Mi pregunta va encaminada al tema de los visitantes extranjeros que van a estar en el proceso electoral. Me gustaría que nos explicaran un poquito cuáles son las funciones que ellos tienen, para qué vienen y si este ejercicio se repite en otros países o en otros procesos electorales. Muchísimas gracias. Lo primero que hay que decir, y la pregunta de Itzel es muy pertinente en ese sentido, es que en nuestra legislación electoral, a partir de la reforma del año 90, se creó esta figura del visitante extranjero que en otros países se le iguala a la figura de observador electoral. No es el caso. En México, a partir de la ley electoral del 46, de 1946, no teníamos una figura de esta naturaleza. Fue hasta las reformas que empezaron a cambiar nuestro sistema electoral, después de aquella elección de 1988, que se creó el derecho de los ciudadanos mexicanos de observar las elecciones. Por eso nosotros no confundimos, el observador es siempre nacional, porque es un derecho de los ciudadanos mexicanos y exclusivo de los ciudadanos mexicanos. Pero por supuesto México no podía quedarse aislado de lo que sucede en el mundo, lo que sucede en América Latina, y por eso la reforma previa a la elección presidencial del 94 creó esta figura del visitante extranjero. Un visitante que no tiene los mismos derechos que un ciudadano mexicano, pero que puede venir, como bien decía Claudio, a conocer cómo son nuestras elecciones, a analizar los procedimientos, que evidentemente puede colaborar en una opinión, en la construcción de una opinión respecto de la marcha del proceso electoral. Este es un fenómeno ya mundial, hay observadores internacionales en todas las elecciones en América Latina, en Europa del Este, en Asia y en África. Digamos que ya es un ingrediente de las democracias que se han ido construyendo. Ellos pueden, a partir de un procedimiento que implica registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, participar de todos los procedimientos, observar todos los procedimientos, pueden estar presentes en las mesas de votación, en los consejos distritales, en los cómputos. Por supuesto que el día de la jornada electoral están muy interesados en conocer el conteo rápido, en fin, en ir participando y nutriendo su información de lo que sucede a lo largo del proceso electoral. Y en muchos casos, estos visitantes extranjeros están incorporados en misiones que también son de acompañamiento electoral. Mi querida amiga Jacqueline ha tenido mucha experiencia en esto y estuvo en una misión de asesoría electoral en Afganistán cuando estaban en Irán, cuando estaban estos grandes problemas de construcción democrática, de tal suerte que también estos visitantes extranjeros pueden emitir opiniones para el perfeccionamiento del sistema electoral en los países en los que actúan, y México en eso no ha sido la excepción. Bueno, yo creo que vale la pena señalar que durante mucho tiempo nuestro país veía con mucho recelo que pudiera haber extranjeros que vinieran a documentar cómo se realizaban las elecciones, a preguntarle a las distintas autoridades pues cuáles eran las reglas que aplicaban, qué eran lo que veían ellos en el proceso de organización electoral. Y no fue sino hasta el 94 efectivamente que tuvimos los primeros visitantes extranjeros, y sí tuvo que ver, como decía Claudio, con esta idea de que pues México no está aislado, si hace bien las cosas pues qué mejor que abrirse a que lo puedan ver, que puedan documentar cómo se hacen las elecciones en nuestro país, que puedan ver toda la estructura de organización de las elecciones e incluso que puedan hacer un reporte de cómo se llevan a cabo las elecciones en México. Yo diría que los visitantes extranjeros lo que dan es una especie de arropamiento de certidumbre a las elecciones en un país. Por eso, porque están presentes, porque tienen derecho a que las autoridades los reciban, a que
En México les tienen que dar un registro, es decir, no pueden llegar así intempestivamente, para que se ordene efectivamente qué es lo que tú quieres ver, en dónde quieres estar, si quieres estar en un ámbito local o en el ámbito federal, pero hay un compromiso de las autoridades, tanto federales como locales, de darles toda la información que necesiten los visitantes extranjeros. Pero ciertamente hay muchas cosas que los visitantes extranjeros no pueden realizar. Es decir, no pueden tratar de convencer a alguien de que vote a favor de A o a favor de B, no pueden vestirse de los colores de un partido, de un candidato, no pueden en sus visitas, en sus recorridos, pues no pueden hacer proselitismo, es decir, son nada más los que vienen de visita, vienen a ver cómo se desarrolla un proceso electoral y claro que pueden hacer preguntas, pero lo que no pueden es tratar de incidir, ni tampoco, como ha ocurrido en algunas partes, que los visitantes extranjeros se conviertan en quienes dan los resultados electorales. Es decir, un visitante extranjero no puede, ¿no?, asumirse como el que va, como ellos vienen a dar una suerte de acompañamiento y de certidumbre y hasta, digamos, de mayor exigencia sobre el proceso electoral, lo que no pueden es tomar el lugar de una autoridad electoral.